Bueno, hermanos, una vez más, que Dios les bendiga. Me alegro de ver caras a gente que conozco, a otros no, pero también a David. Oye, bienvenido, David. Tú no estás invitado, tú estás convocado. Gloria al Señor. Y es una alegría. Amén. Bueno, quiero compartir con vosotros un tema que tiene que ver con una necesidad imperiosa que tenemos todos los seres humanos y en especial el pueblo de Dios para poder vivir una vida de victoria. ¿Y qué significa vivir una vida de victoria? Significa un poco lo que comentó nuestro hermano Iván al comienzo, de que cuando nosotros llegamos a Cristo, las cargas no se van, los problemas de la vida no se van, pero sentimos como hay alguien que nos ayuda a llevar esa carga en nuestra vida. Y las cargas pueden ser problemas de salud, problemas económicos, de trabajo. Ustedes y yo sabemos, estamos los seres humanos en el mismo barco, ¿verdad? Que es lo que la Biblia llama el valle de sombra de muerte. Así le llama la Biblia la vida, el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque impera, estamos rodeados de debilidades, de sentimientos que nos ahogan, de sensaciones y sentimientos que muchas veces no podemos lidiar con ellos y que necesitamos ayuda, y a veces recurrimos, ¿verdad?, a psicólogos, recurrimos a gente que nos pueden ayudar por aquí y por allí, pero a lo largo de la vida nos damos cuenta que esos no son más que son balas de foguero, ¿no? Pero que cuando los que en Cristo hemos descubierto a Cristo en nuestra vida, porque hay que aclarar que nadie buscamos a Jesús, nunca nadie. Pues no se puede buscar lo que no se conoce. Pero sí Jesús, cuando nos encontró a nosotros y iluminó nuestro entendimiento y nuestro corazón, pues nos dimos cuenta de que Dios es real. Y de que además ese ser supremo, como si dijo aquí, que creó el universo, que es poderoso, que es eterno, que no podemos meterlo en nuestra cabeza, decidió morar en nuestros corazones y acompañarnos todos los días de nuestras vidas. ¡Wow! ¿Verdad? Yo no sé si tú y yo estaríamos preparados o quisiéramos acompañar a alguien que tal vez no nos cae bien. ¿Sí? Tal vez incluso, ¿verdad? Gente que te cae mal, gente que a lo mejor te ha hecho daño y demás. Y tú dices, bueno, ahora acompáñalo a lo largo de toda su vida, estate con él, ¿no? Y eso es lo que hizo Dios en nuestra vida. Ahora bien, nosotros como iglesia, que también quiero aclarar una cosa muy importante, porque los seres humanos tenemos muchos prejuicios, y da igual que uno esté en la iglesia, fuera de la iglesia, da igual. Una condicionante del ser humano son los prejuicios, y nos armamos prejuicios mentales, no pasa nada, pero eso se transforma en cosmovisión, es decir, en cómo vemos la vida. Y a veces creemos que la vida la vemos de manera correcta, pero no es así, porque tenemos prejuicios en nuestras mentes y en nuestro corazón por cuestiones de la vida. Pero quiero aclarar una cosa, miren, cuando nosotros miramos como hombres, miramos y decimos iglesia de Dios, automáticamente ¿qué vemos? El templo, la gente que viene a este templo o a cualquier templo a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? A cantar. Pero sin embargo, para Dios no es así. Para Dios, la iglesia de Dios, cuando Dios llama a ciertas personas a pastorear, a lo que Dios llama pastorear es las vidas que están en dicha ciudad. Porque Dios ve mucho pueblo en una ciudad, por ejemplo en Pamplona, que Dios los ve porque Dios los está buscando, aunque ellos no lo buscan, Dios sí que lo busca, hasta que los encuentra, como nos pasó a nosotros. Y Dios nos envía como iglesia a pastorear la ciudad. Por lo tanto, tus compañeros de trabajo o vecinos, familiares que todavía a lo mejor no asisten con nosotros, pero sí están en el corazón de Dios y en los ojos de Dios. Entonces Dios nos manda a pastorear a todas esas personas, porque en definitiva quien edifica la iglesia es Dios. Y una obra importantísima de parte de Dios para que nosotros como personas, como cristianos, podamos avanzar en este valle de sombra de muerte, es lo que se viene a decir, es el avivamiento en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es un avivamiento espiritual? Yo tengo que confesar de que yo en Argentina comí muchísimos asados.
pero nunca hice ni un asado. Yo solamente comía asado, ¿sí? Y yo vine a aprender a hacer asado. Sí, por ahí me dicen que soy argentino, no sé qué, no quiero nombrar lo que me dicen por ahí, pero soy argentino, hermano. Y resulta que yo cuando vine, y yo me ponía a ver cómo se hacían los asados, expertos asadores como aquí Ariel, el hermano Ariel, ¿sí? Experto asador, no, cuando lo vi, digo, yo lo que me pegaba 1 hora y media para poder hacer el fuego, en 10 minutos lo tenía hecho, bueno. Y yo veía cómo él juntaba los pábilos, lo que es las llamas, ¿verdad? Los troncos que estaban ardiendo, y los juntaba a los carbones que estaban medio apagados, ¿verdad? Y que era necesario que para poder hacer el asado, avivar el fuego de la leña, porque sin fuego no hay asado, ¿verdad? Bueno, mirándolo desde el punto de vista espiritual, nosotros somos pábilos. Y pábilos es el carboncillo. Y hay carbones que están encendidos que si lo miras bien hasta emite fuego. Y hay carboncillos que están apagados. Y los ves ¿y esos carbones que están apagados normalmente dónde suelen estar? ¿En el centro donde están todos los carbones encendidos o a un lado? A un lado. Entonces viene el dueño, el que prepara el fuego y trata de juntar los pábilos para que el fuego no se apague y el fuego avive ese carbón que se está apagando, ¿sí? Entonces, la vida espiritual de un cristiano, como la vida de una iglesia, es cíclica. No hay nada nuevo debajo del sol. Uno cuando aprende a las cosas de Dios, a vivirlas y demás, te das cuenta que ya otros los han vivido, experiencias, y tú vas a vivir experiencias con seguridad, que van a venir de parte de Dios. Y lo mismo pasa con la historia de Israel, y la historia de la iglesia ha sido una vida cíclica. ¿Y qué ciclo cumple la iglesia? Miren, esto es muy importante entenderlo. ¿Cuál es el ciclo de vida de nuestra vida espiritual? Y si no lo entienden, hermanos, como se suele decir en España, te van a llover los golpes y no van a saber por dónde viene. No vamos a saber por dónde nos da el viento, como se suele decir. Pero cuando uno está enterado, uno dice, ya me lo habían advertido, ahora entiendo lo que me está pasando. Que no lo entiendo, no entiendo, en fin, humanamente no lo entiendo, pero medio comprendo por qué vienen situaciones en mi vida. Y la situación es que Dios da el primer paso de bendecir nuestras vidas. Y nos bendice. De ahí viene la palabra gracia, que significa un favor inmerecido, un favor que Dios te hace, porque te ama, sin más. Y cuando estamos bendecidos, ¿qué sabemos hacer los seres humanos cuando nos va bien, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos los amigos en la iglesia y nos va todo bien? Nos relajamos. Y bueno, y pensamos en nuestro interior que como las cosas van bien, es porque algo bien hecho para estar bien. Entonces no hace falta más y me relajo. Entonces ya me empiezo a desorientar, a despistar, ya no me consagro tanto a Dios, ya no tengo en cuenta a Dios en todos los caminos de mi vida, ya no lo estoy teniendo en cuenta. Y cada vez soy como ese Pablo que se va alejando y poco a poco se va apagando. Y eso pasa en la vida de una persona y la vida de una iglesia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Tiene que enviarnos fuego. Y el fuego, hermano, el fuego duele, el fuego quema, pero el fuego, ¿qué es lo que hace? Quema lo que no sirve y purifica lo que sirve, ¿verdad? Y es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria del Señor. Por lo tanto, Dios, ¿qué es lo que hace? Nos pasa por la zaranda, ¿sí? Nos zarandea nuestras vidas y nos empiezan a venir problemas. Problemas que de repente te pueden cambiar la vida en un segundo. Y te cambiaron la vida. Y tú dices, pero Dios tiene que zarandear nuestras vidas. Y cuando nos vemos zarandeados, ¿qué es lo que sabemos hacer los seres humanos? Levantamos la mirada al cielo. Y decimos, si Dios, si tú existes, ayúdame, porque hasta ahora nadie me puede ayudar. Eso lo hemos hecho todos, Y cuando estamos mal, cuando estamos bien, la mirada lo tenemos en nuestro ombligo. ¿Qué tengo? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué me dan? ¿Qué gano? Pero cuando las cosas van mal, la mirada la ponemos al cielo. Ahora bien, y es muy importante. Ahora, esa frase de que dice,
divide y vencerás. Es una frase que no se sabe bien quién fue el primero que lo dijo, pero algunos creen que fue Julio César. El Imperio Romano, para vencer en la batalla, ellos tenían que dividir. Ellos, si lograban dividir al enemigo, ellos tenían la victoria asegurada. Que por cierto, esa es la tónica que utilizan los gobiernos de todos los países del mundo, tener dividida su población. Aunque haya paz, pero tienen dividida. Porque en la división ellos pueden ejecutar sus acciones deliberadamente y va a tener siempre un sector que les va a defender. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se... Pero la raíz de esa frase viene del mismo Satanás, del mismo diablo. Los hijos directos del primer hombre y mujer en la tierra, Caín y Abel, hubo división. Caín mató a Abel, ¿verdad? Y se dividió, y el mundo fue dividido. Israel fue dividido en Samaria y Judá, en el reino del norte y el reino del sur. Y que hablar de la iglesia. ¿Ustedes creen que la iglesia está dividida o ha estado dividida alguna vez? Yo creo que nunca hemos experimentado en la historia, por lo menos un siglo, de los 2000 años que llevamos, que un siglo que hayamos estado 100% unidos. Nunca hemos estado unidos. Siempre ha habido divisiones, y aún más, está advertido por la palabra de Dios. Se introducirán, ¿sí?, lobos rapaces que dividirán, traerán división, traerán disensión en el pueblo de Dios. Y a mí me gustaría, quiero que me acompañen a Nehemías, porque vamos a ver la experiencia que vivieron los judíos en una época en el que ellos pasaron por unas pruebas, por una experiencia que les marcó para siempre. Y que además fue ya predicho, fue profetizado, fue advertido de antemano, y que los judíos tuvieron que vivir lo que fue la invasión de Babilonia, en el que fueron deportados, es decir, a Jerusalén, el centro neurálgico espiritual, en el que nosotros tal vez no nos damos mucha cuenta. Pero imagínate tú, que esto lo vamos a ver, cuál es la aplicación que nosotros podemos ver en nuestra vida espiritual. Pero en el año 586 a.C., Dios permite que Israel, el pueblo del sur, Judá, fuera invadido por Babilonia y fueron llevados en esclavitud todos los judíos. Quemaron el templo, lo destrozaron en ruinas y también quebrantaron las murallas que rodeaban Jerusalén. ¿Y qué simboliza eso? Que la vida espiritual de Israel se acabó. Pero se acabó para los hombres, porque Dios llevaba siglos advirtiéndole a Israel: vuélvanse a mí, yo soy Dios de pacto, yo tengo pensamiento de paz, yo quiero vuestro bien. ¿Y qué es lo que hacían los judíos? Se mofaban, se reían, mataban a los profetas. Jeremías se le llamaba el profeta llorón, porque era lo que veía de Israel, era tan desesperante, porque él amaba a Israel. Y se le llamó el profeta llorón por las cosas que él veía, ¿sí? Ahora, en torno a eso, 70 años de cautividad estuvo Israel. Y yo no quiero avanzar en esto sin antes detenerme un segundito para que nosotros podamos posicionarnos en esta situación. Para los que amamos a Dios de corazón, y lo que voy a decir lo van a entender, no hay cosa más penosa, no hay cosa más dolorosa, es que por haber desatendido a las cosas espirituales, encontrarnos en nuestra vida espiritual en un alejamiento, en una sequedad espiritual, en una apostasía espiritual de tal magnitud, por no haber aprovechado, por no haber disfrutado de los tiempos de bonanza, de los tiempos cuando Dios nos daba la oportunidad de podernos congregar, nos daba la oportunidad de oír la palabra de Dios, y nosotros a lo mejor por nuestra actitud tal vez no fue la mejor actitud. Juzgábamos, calculábamos los riesgos y demás, pero nunca hubo una entrega incondicional a Dios, porque si Jesús lo dio todo por mí, yo ¿cómo no voy a dar todo por mi Señor? ¿No? Pero bueno, a veces nuestra actitud hace que sembremos
cosas que recojamos en el futuro. Pero que cuando lo recojamos, qué lamentable es cuando ya después de muchos años Dios permite calamidades en nuestras vidas. Fíjense hasta qué grado, hasta qué punto, que si ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan qué les pasó? Que Dios los mató. Murieron en el momento. ¿Y por qué Dios ejecutó ese juicio? Posiblemente sea porque ellos tenían mucha luz. Y eran tiempos en donde la iglesia tenía que ser luz, y lo que hicieron fue defraudar a Dios y a la iglesia, mintiendo, robando, y Dios los fulminó en ese momento. Pablo le dice que a esos que se oponen a la obra de Dios y demás, que sean entregados a Satanás para la destrucción de su cuerpo, con el fin de que su alma sea preservada para el día de la salvación. Pero ¿sabes qué significa eso? Que de repente por mi rebelión hacia Dios me viene un cáncer terminal, postrado en cama, que a lo mejor me pego 3 años entubado, que me voy consumiendo, y Dios lo permite. Y Dios lo permite tanto de un impío como de un hijo de Dios, porque el juicio de Dios comienza por casa. Y si nosotros, que se supone que tenemos luz, vivimos la vida a veces como nos da la gana, es cuestión de tiempo de que nos preparemos, porque Dios va a ejecutar su justicia sobre nuestras vidas. Seremos salvos porque hemos sido escogidos por Dios, pero hasta que lleguemos a ese punto, yo no se lo deseo a nadie, porque es un tiempo de oscuridad y de sombra, de valles de muerte, ¿verdad? Miren, vayan conmigo a Esdras, que son unas cuantas páginas que tienen que girar para atrás, antes de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 12, porque resulta que Nehemías, mire, en esto ustedes saben que en la Septuaginta, es decir, la Biblia, el Antiguo Testamento, el libro de Esdras y Nehemías eran un solo libro. Nosotros lo tenemos dividido en 2. Y en esta deportación de los judíos, en este volver a Jerusalén de Babilonia, Dios usó a Zorobabel, usó a Josué para traer. Josué y Zorobabel, Dios los usó para que edificaran el templo. Vamos a ver ciertos detalles. Y Dios usó a Nehemías, que era copero del rey, para edificar los muros. Y esto, queridos hermanos, es muy importante que prestemos atención. Porque si nos deslizamos en no prestar atención a la palabra de Dios y aplicarla para nuestra vida, vamos a terminar como los judíos, deportados, esclavos, enredados en lugares y en situaciones que te gustaría rechazarlos, pero Dios te va a decir, ahora te vas a tener que aguantar estar ahí y vas a tener que soportar hasta que me busques, hasta que descubras y reconozcas que yo te amé y que yo te bendije, ¿sí? Ahora, en Esdras capítulo 3, versículo 12 dice, y muchos de los sacerdotes, esto está hablando cuando ya regresaron de la deportación de Babilonia a Jerusalén, la tierra santa, la tierra prometida. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, dice, ¿qué pasó? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y en el versículo 13 dice, y no podían extinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Querido hermano, si yo leo esto como una media historia, yo paso la página y se acabó. Pero ahora cuando yo me pongo a detener, ¿por qué lloraban desesperadamente estos judíos? ¿Por qué lloraban a otros, gritan de alegría y de regocijo? ¿Saben por qué? Porque ni tú ni yo sabemos lo que es estar 70 años en esclavitud, deportado, que no te dejen orar, que no te dejen leer la Biblia, que no te dejen juntar con tus hermanos, que no puedas hablar de Dios, que no puedas escuchar nada de Dios y que encima tengas que estar en un lugar. Por ejemplo, puede ser, a lo mejor, hoy en Occidente no pasa, por eso no estamos así, pero si estuviéramos en un país islámico, posiblemente tendríamos que estar viviendo en cavernas, en cuevas, porque estaríamos perseguidos y nos cortarían el cuello.
Entonces esa situación no la vivimos, entonces nosotros bien comoditos, bien tranquilitos, miramos esto y todo y demás. Pero esto recobra sentido luego lo que vamos a seguir leyendo más adelante. Porque cuando yo leo esto, hermano, se me pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque yo digo una cosa, hermano, en parte, una pequeña parte, sé lo que es estar privado de poder tener libertad para poder adorar al Señor y poder tener mi relación con el Señor y demás. Y cuando se abrieron las ventanas y pude, a los hermanos los veía con otros ojos. Y los veía, wow, como mayores y necesarios para mi vida. Los veía, los empecé a ver como el Señor los ve. Y empecé a ver lo que antes para mí era algo normal, algo cotidiano, lo empecé a valorar. Un domingo, el escuchar la palabra de Dios, eso no tienen privilegios muchos. ¿Sí? Y eso es algo que a lo mejor uno no lo valore de más hasta que se es quitado. Dios no lo quita, ¿no? Y vivimos de esto. Ahora, en Esdras 6:14, el mismo Esdras 6:14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. ¿Saben qué ocurrió aquí, querido hermano? Hubo un momento en el que cuando ellos empezaron a edificar el templo, hasta ahora no llegamos al punto de edificar las murallas, ¿sí? Cuando ellos edificaron el templo, Zorobabel entendió perfectamente que tenía que edificar el templo, ¿sí? Pero él pensó en un momento, no malintencionado, pero pensó que él podía construirlo de cualquier forma. Si nosotros ahora viéramos una foto de lo que es Israel, Jerusalén, lo que se suele decir el muro norte, el muro de las lamentaciones, que es donde van los judíos ahí a orar, ¿verdad?, con su kipá y demás. Eso es un paredón de una ruina que fue derruido en el año 70 después de Cristo, pero es la 100ª parte de lo que era el templo de Salomón. El templo de Salomón, hermano, fíjense que era de tal calibre que hoy es el edificio que se estudia en todas o en la mayor carrera de arquitectura del mundo, se estudia y se usa como la tesis para la arquitectura por excelencia. Se ve en el templo de Salomón, por su medida, por su diámetro, por cómo estaba estructurado y demás, rayaba la perfección. Y estamos hablando de que fue edificado miles de años atrás, ¿sí? Pero miren Zacarías 2, que es por eso que ahí coge el Señor, y al ver que Zorobabel iba a edificar, bueno, vamos a edificar parte del templo, porque ellos decían, vamos a obedecer a Dios, pero no entendieron que obedecer, querido hermano, y esto es muy importante, obedecer a Dios no se puede a medias. Los que conmigo no son, contra mí son, y los que conmigo no recogen desparrama, dice el Señor. Y miren Ageo 2, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Es decir, en su apariencia primera. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué quiere decir, hermano? Yo, a modo personal, yo tengo llamado de pastorear. Dios me ha llamado pastorea, Julio. Pero Señor, pastorea. Y no calla, habla y no calla. Y a veces uno dice: Señor, es que la obra es mía, no es tuya. Hazlo. Pero si lo vas a hacer, hazlo con excelencia, porque no estás sirviendo a los hombres, me estás sirviendo a mí. Y cuantas veces hablamos con Ariel o con quien tengamos la oportunidad de hablar, que cada vez que preparamos un mensaje, hermano, si por mí fuera, ¿quieren que les diga una cosa, hermano? Si por mí fuera, yo me pegaría mínimamente un mes para preparar un mensaje del domingo. Compartiría una verdad. Para dar lo más minucioso y oír bien la voz de Dios y que sea tal. Pero es lo que hay, ¿verdad? Pero Dios nos pide a todos, trabajar con excelencia, servirle a Dios. Y como le dijo, recobrar ánimo.
¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos que Dios está con nosotros y que el que edifica, si Dios le edifica la casa, que está hablando del templo, en vano trabajan los que le edifican. Es decir, si Dios no está en tu vida y Dios no va por delante de demás, hermano, da igual que tú subas, bajes, venga, vaya y demás, porque al fin y al cabo quien hace la obra es Dios. Y esto lo comento para entender el contexto de lo que vamos a hablar. Ahora bien, vayan conmigo a Nehemías capítulo 8 y vamos a leer estos 18 versículos y luego vamos a ver detalles, qué es lo que Dios busca y espera de ti y de mí. ¿Sí? Bueno, dice así. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, sumo sacerdote y escriba, ¿sí? El escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de la agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Elías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pelaía, Misael, Maquías, Azún, Jabsadana, Zacarías. Bueno, son nombres que da igual, pero tiene relevancia que ellos estén ahí, luego lo vamos a hablar, ¿sí? Ahora, versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, una lista de nombres ahí de los que eran levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacen entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, días santos es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Seguramente estarían llorando, desesperados y demás, por lo que habían vivido, no por lo que estaban viendo, pero porque venían como si te apalearan constantemente durante tiempo, y luego te dice, ya no te vamos a apalear más, ¿no? Y dice el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no se entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Por eso lloraban, por eso levantaban, esto eran pentecostales, esto levantaban las manos en adoración. Yo no sé si hablarían en lengua, pero igual tal vez. Digo porque nosotros no tal, pero estos levantaban la mano y se arrodillaban, clamaban, lloraban delante de Dios. Y lloraban porque estaban entendiendo lo que estaban oyendo. Y porque habían venido con 70 años de portada de esclavitud. Al que más se le perdona, más ama. Miren, versículo 1. Aquí ocurre algo que no es normal en los tiempos modernos. En los tiempos modernos ocurre lo mismo, pero al revés. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Se acuerdan esta expresión, un solo hombre? Está en Romanos 1, cuando dice que todos a una se hicieron inútiles. ¿Se acuerdan? Cuando dice que, habiendo visto la gloria de Dios, habiendo entendido a Dios, se endurecieron su corazón, su necio corazón fue entenebrecido, su razonamiento
fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y se hicieron inútiles a una, como un solo hombre. Bueno, aquí es al revés, estaban todos unánimes, como un solo hombre. Y dice, en la plaza de las aguas y demás. Y dijeron a Esdras, el escriba, le dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Quién pidió que se leyese la palabra de Dios? El pueblo. El pueblo le rogaron a Esdras, trae. ¿Por qué? Porque ya tenemos el templo y las murallas. Y ahora ya somos pueblo de Dios otra vez. Queremos adorar a Dios, porque hemos llevado 70 años que no nos dejaron, éramos esclavos. Y te voy a decir una cosa, hermano, para ser esclavo no hace falta ser esclavo físicamente, ¿eh? No hay peor cosa que la esclavitud mental. Y eso un día lo predicamos, ¿te acuerdas? Por Zoom, por Zoom. Que la peor esclavitud es la mental, la que tú puedes ir, venir, soltar y cual, pero no entiendes nada. Y que eres reo de tus propios razonamientos, porque están entenebrecidos. Sin embargo, este pueblo estaban pobres, no tenían nada, solo lo tenían a Dios. Y ahora Dios estaba avivando el fuego en su vida y lloraban de alegría, eran sentimientos encontrados, porque por un lado tristeza, ¿saben por qué? Tristeza, lloraban de tristeza, porque seguramente habrían dicho, ¿cuánto desperdicié de mi vida? Y no aproveché los momentos donde el viento del Espíritu se movía a favor de mi vida. Y tuvimos que vivir, no sé, tal vez una o dos generaciones vivieron ese desastre. Y ahora desesperados, que viendo cómo Dios empezaba a oír el ruido del viento que avivaba ese fuego del altar de Dios y que habían convocado para hacer fiestas solemnes a Dios, ese pueblo lloraba delante de Dios. Hermano, necesitamos ser quebrantados por Dios. Nos va muy bien a nosotros, muy bien. Y nuestras lágrimas son porque en la telenovela que vemos, nuestro actor preferido, la actriz preferida, le pasó algo y ahí lloramos. Esos son nuestros llantos, hermano. ¿Qué diferencia la realidad espiritual que Dios quiere que vivamos? Pero Dios es el que edifica, y Dios es el artífice de todo. Por lo tanto, aquí es el pueblo el que le pedía a Esdras. Aquí vemos ya características. ¿Saben una cosa, hermano? Cuando Dios va a avivar tu vida o la iglesia, Él ve dos cosas. Él solo busca que alguno del pueblo, aunque sea uno, se disponga a inquirir y a doblegar su corazón en el altar de Dios. Solamente uno. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham, si hubiera 10 en Sodoma, total, si hubiera 9, 8, 7, no había ni uno? Pero por Abraham Dios preservó, por Noé Dios preservó, por Moisés Dios preservó a la humanidad. Y hoy por la iglesia Dios está preservando a la humanidad. Y la que se le viene a la humanidad, querido hermano, cuando hablamos de escatología, yo deseo de todo corazón que nos vayamos ante la tribulación, hermano. Yo no quiero pasar la gran tribulación. No quiero pasar, hermano. Yo quiero ser arrebatado y desde el cielo, lamentablemente, ver. Porque sabes que la tierra, dice la Biblia, que está preparada en las llamas de fuego. Saben que como fue anegado en agua, Dios prometió no castigar a la humanidad en agua, pero sí lo castigará con fuego. Y estamos hablando de que lo que aviva es el fuego, Y necesitamos del fuego del Espíritu Santo para avivar nuestras vidas y vivir una vida consagrada a Dios, con alegría, con gozo, con ganas, con deseo de servirle. Que no tenga que el pastor decir, hermano, vengan para escuchar, que no pasa, ¿sí? Pero sí pasa en otros sitios. Siempre las cosas pasan en otro lugar, aquí nunca pasa. Pero que muchas veces, hermanos, es la insistencia, vengan y tal. Pero en este caso es el pueblo. Miren versículo 2, dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley. Recuerden que la ley de Dios, miren, el epicentro, el sitio neurálgico de la vida espiritual de Israel era el templo y la ley de Dios. Ahora, tú eres templo del Espíritu Santo y yo te pregunto, ¿qué haces con tu vida?
Y dos, ¿qué haces con la palabra de vida? Si la estudias, la meditas, la vives y demás. ¿Sí? Eso es algo personal de cada uno. Ahora, dice, y el sacerdote abre la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Aquí hay un detalle muy curioso, hermano. Porque aquí menciona, y se nos puede pasar por alto, pero aquí menciona mujeres, que recuerden que los israelitas, la mujer no tenía acceso a la ley de Dios. No tenía acceso a las cosas sagradas, al santuario. Pero aquí Dios convocó a mujeres y a todas las personas, incluidos los niños, con una edad suficiente para poder entender la palabra de Dios. Y esto es algo que llama la atención, porque cuando Dios va a hacer algo, en su vida, Dios convoca a su pueblo en asamblea. Y no solamente físicamente, Dios lo convoca y te está llamando, te está diciendo, ven, congrégate con los tuyos, con tu pueblo, porque tú eres pueblo y vives como cabras, pero no eres cabra, eres oveja. Entonces, ven, sí, son muy parecidas, pero la cabra tiene cuernos, la oveja no, y tú no tienes cuernos, tú eres oveja. Entonces, ¿qué ocurre? Dios nos convoca, nos llama a que no estemos, sino nos movamos dentro de lo que es el pueblo de Dios y de las promesas que Dios tiene en nuestra vida. Dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, hermano. Yo hoy esta predicación me va a llevar, y Dios digo, esto va en serio, nos va a llevar hasta las 2, más o menos. Así que preparado, hermano, si estás cómodo en la silla y no durman, ¿sí? Hermano, estar atentos. No os pido que lloréis, que levantéis las manos y tal, pero estar atentos a la palabra de Dios. Hasta las 2 tenemos tiempo. Dice que del alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ese es un avivamiento. ¿Sabe que la señal principal del avivamiento de Dios es prestar atención? No nos vamos a quedar hasta las 2. Ya lo veo preocupado aquí. Que no nos vamos a quedar hasta las 2. Bueno, si ustedes se quieren quedar hasta las 2, yo me voy antes. Gloria al Señor. Entonces dice, y el escriba estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban matatías. ¿Saben lo que viene a simbolizar el versículo 4? Que esto es muy importante. Esdras fue llamado por Dios para ministrar el santuario, ministrar los asuntos espirituales al pueblo. Pero ¿saben una característica de Esdras aquí? Que no estaba solo. Una de las realidades que se vive mucho en las iglesias modernas es la soledad ministerial. Que el pastor lo hace con todo el amor de Dios porque sí, pero a lo largo de la vida no pasa aquí, lo encontramos, eso pasa en otros sitios, ¿sí? Donde ves iglesias muy grandes, iglesias de 200, 300, 400, el pastor solo. Y cuando en el momento que se necesita de obreros para momentos o para llevar la carga, es que, ¿se acuerdan? Tengo que enterrar a mis muertos. Tengo que ir Vale. Pero la iglesia, hermano, la vida espiritual no es una cuestión de soledad solitaria de una persona. Porque si no, cada uno nos quedamos en nuestra casa, ¿verdad? Y que es el pueblo, y la iglesia le hace la iglesia. Amén. Y es muy importante que tenía a su derecha y a su izquierda colaboradores, levitas, que le ayudaban a llevar la carga al pueblo. Amén. Y esto es importantísimo entenderlo. Miren, hermano, cuando la cuestión de prestar atención, miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primero de Samuel, perdón, no primero. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. ¿Sabe esto? Llevándolo a nuestras vidas, uno dice, pero
si yo ya hago lo que Dios me pide, voy a la iglesia, leo esporádicamente, aunque sea una vez al año, leo la Biblia, yo qué sé, no soy tan malo, ¿no? Entonces dice, ¿y para qué más? ¿Sí? Eso, ¿sabes qué representa? Los holocaustos, las ofrendas. Decir, Señor, a ver, ¿tú qué me pides? A ver, que te congregue. Bueno, ¿qué me voy a congregar? ¿Por qué tú me lo pides? Yo sabes que yo soy obediente. Pero el Señor te dice, pero no me obedeces en nada. No me obedeces, no estás consagrado. Tú tienes reservas todavía en tu corazón. Tú hay reservas. Tú te reservas cosas, áreas en tu vida. Yo quiero ser Señor de toda tu vida. Y sin embargo tú no me dejas entrar en áreas de tu vida. No me dejas entrar. Por lo tanto, a mí, el hecho de que hagas o dejes de hacer, yo soy Dios. Y yo pongo el querer como el hacer. Entonces, es ahí donde nosotros a veces fallamos y demás. Quiero que vayan conmigo a Juan, capítulo 6. Porque fíjense que la división, lo que comentaba al principio, la división está intrínsecamente ligada en la corriente sanguínea de todos los seres humanos habidos y por haber. Somos, los seres humanos, por naturaleza divisivos. La división está a punto de ser despertada en cualquier momento en que la circunstancia apremie. Si no es despertado no es porque yo no sea divisivo, sino porque las circunstancias no han sido las justas para que la división aparezca. Pero vemos muchos tipos de divisiones. Porque no sé cuántos seremos aquí, 30, como si fuéramos 300 o 3.000 o 30.000. Yo siempre digo que en el mundo hay 7.000 o más, 7.000 millones de habitantes, y hay 7.000 millones de formas de ver la vida distinta. Y que hay algo, y lo llevamos ya a nuestra corriente, y es de que yo tengo mis parámetros, mis cuadrantes, y bueno, yo así veo lo que... Pero vamos a poner un ejemplo, vamos a mirar un ejemplo de lo que le pasó a Jesús. Miren, en el versículo 60, a partir del 60, dice, Jesús venía diciéndole a los discípulos que si no comiesen su carne y no bebían su sangre, no podían ser salvos. Y yo decía, oh, canibalismo. No, wow, cosa dura es esta, pero ¿cómo puede ser que el Señor ahora nos venga a decir esto y demás? Y Jesús ya les había enseñado que no estaba hablando literalmente. Estaba hablando, hermano, Jesús murió en la cruz. Cuando tú no comes la carne de Jesús, ¿sabes qué significa? Que te da igual lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Nos da igual. Y la sangre que derramó en la ley, a mí me da igual. Yo vivo mi vida, yo tal y cual. Entonces, ¿qué ocurre? Comer y beber significa hacer lo mismo. Ahora, miren lo que dice a partir del 60. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto nos ofende? Porque te voy a decir una cosa, hermano, ¿cuánto nos gusta oír lo que nos gusta oír? Pero lo que no nos gusta oír, que es lo que nos edifica y lo que nos ayuda, lo rechazamos. Versículo 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Pero sin embargo, como Jesús se dirigía a unísono a todos, ¿verdad? Pero Jesús ya sabía de antemano. Y dice, versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Esta gente no son gente que se asoma y ¿esto qué es? Y se acercan. Eran gente que habían andado con Jesús, habían visto los milagros de Jesús, habían escuchado de Jesús, le habían aplaudido a Jesús y a Jesús le habían dicho amén a muchas cosas. Hasta que escucharon algo que no les cuadró. ¡Qué bueno que fue! Pero ahora, nosotros sabemos, hermanos, que hay gente que se van de las iglesias por un árbol doctrinal. ¿Por qué digo árbol? Porque hay veces que ese árbol no te deja ver el bosque. Nosotros no somos infalibles, pero sí es cierto que
cuando se enseña la palabra de Dios y la verdad del Evangelio, cuando hay a lo mejor, ¿qué es lo que hacen los rabinos? Que lo hacían los fariseos, que tragaban el camello y colaban el mosquito. Al mosquito te lo agarraban y te lo clasificaban, te hacían la taxonomía del mosquito, ¿no? De que de tal y cual. Y cogían el camello, ¡ruah!, se lo tragaban entero. Digo, chico, y luego juzgaban, es que tú eres pecador porque andan con prostituta y demás, y encima comes sin lavarte las manos. Y Jesús le dice, si lo que contamina es lo que sale de la boca, no es lo que entra. ¡Wow! Toma. Ahora, por una cosita que no entendemos, la división aparece. Sí. Y el amor que cubre multitud de faltas se hace a un lado. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Volvamos a Nehemías. Aquí, si a Jesús le pasó, a nosotros nos va a pasar también, con toda seguridad, porque el siervo no es mayor que su Señor. Y dice, versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Esto es importantísimo entenderlo, ¿sí? Versículo 6, bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinado a tierra. ¿Quieres que te diga una cosa, hermano? Hay textos que cuando nosotros lo leemos, por nuestros propios prejuicios, según qué texto pensamos que de quien está hablando es de la gente que no conoce al Señor. Y me está hablando a mí. Creyente y pastor de una iglesia me está diciendo a mí. Como por ejemplo el texto, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ni tú ni yo vamos a descubrir jamás a Dios por nuestros propios esfuerzos. Por más que tú seas un gran teólogo, arqueólogo, físico, astrónomo, filósofo, lo que quiera, Dios te puede estar al lado tuyo y tú ni te enteras. O yo. Pero en el momento que Dios te hace así, ¡wow! Porque Dios, al soberbio, al que autosuficiente, dice, no, mira, yo la vida la entiendo así, yo la veo así y demás, lo de Dios, de estas cosas, mira, a ti es para ti que te viene bien. ¿Sí? Entonces Dios ve esa actitud y sondea el corazón. Y Dios hace así. Por eso, entonces, y más calamitoso es cuando Dios ve eso de un hijo suyo. Porque tú te crees que tú y yo no somos soberbios más de una vez. Claro que sí. Y aún te digo más, la soberbia no es, wow, mira cómo viene, mira cómo viste, mira cómo antes soberbio. No. Eso es apariencia. Igual puede ser, te da la apariencia de humildad, de buen tipo, de que le calladito y demás, pero las mata callando. Y que por dentro no lo puedes tocar ni con un palo de lo orgulloso que es. ¿Sí? Porque no ha salido a la luz, porque las circunstancias no han premiado para eso. Pero hermano, en el pueblo de Dios, lamentablemente el orgullo es una cosa que está y que debe ser desarraigado en nuestras vidas. Y yo les digo una cosa, el indicativo o el elemento por excelencia que debe reinar en una iglesia y en una vida para ser un siervo de Dios es la humildad. Es la humildad. Es el reconocimiento de que yo no soy absolutamente nada y que además no es algo intelectual, sino algo que Dios me lo hace ver y darle a Dios toda la gloria. Oseas 11:7 dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Escucha esto, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Qué triste, ¿verdad? Y gracias a Dios que aquí no sucede esto. En otros sí, pero tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. El que cree estar firme, mire que no caiga. Porque todas las enseñanzas son preventivas. Algunas son curativas, pero otras, la mayoría son preventivas. Y a veces a mí, lo digo en serio, a veces a mí se me ha dado a decir, esto no lo voy a predicar porque no hace falta. Y el Señor me dice, sí hace falta. Porque yo veo que no, veo que hay una buena respuesta, hay una buena actitud. Digo, no, esto no. Y dice el Señor, ¿quién ve los corazones? Yo, tú no. Así que predícalo.
Y a veces uno predica por obediencia al Señor cosas que solo Dios sabe por qué se predica. Pero el Señor... Miren lo que dice, vamos, el 8 y el 9. Dice, y leí en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¡Wow! Miren, quiero que vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Y miren lo que dice el versículo, a partir del versículo 12. Y esto ya nos implica a nosotros, ¿sí? Y que tiene que ver con algo que el pueblo Israel vivió en ese entonces. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de ¿qué? De lo que están haciendo, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, y aquí se dirige al pueblo, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Así que si a partir de ahora, hermano, si te acerca un hermano y te da con codos, venga, espabilate, ponte a servir al Señor, trátalo con amor. Amén. Porque es un mensajero del Señor para tu vida. Yo no digo que le pase a esta iglesia, pasa a otro, aquí todo el mundo. ¿Sí? Dice el versículo 15: mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Está siempre gozoso. ¿Se acuerdan qué le pasó a los judíos? Estaban tristes. ¿Saben por qué estaban tristes? Porque si bien estaban viendo la mano de Dios y la provisión de Dios, ellos decían: ¿saben que no se puede tener miedo al futuro? Se tiene miedo a repetir el pasado. Y como ellos habían vivido 70 años de esclavitud, ellos pensaban que iban a seguir viviendo en esclavitud, aún a pesar de lo que ellos estaban viendo. Entonces, constantemente el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Ahora, dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Porque, hermanos, lamentablemente el avivamiento es cuando en un momento de gracia Dios hace ¡bumba! Y de repente tú, o sea, a lo mejor, ¿qué hace esta lucha? Porque un requisito que Dios busca es verte luchar. No verte que tienes éxito, sino verte que luchas, y que lo intentas, y que te esfuerzas, y que eres valiente, y que te remangas para el Señor. El comodón, el perezoso, verá bendición, mucha bendición en su vida, a su izquierda y a su derecha, pero a él no le llega. Pero el que se la juega por amor, ese es el que Dios tiene preparado, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió el corazón, es lo que Dios ha preparado para esa gente. Por lo tanto, hermano,
Gloria al Señor. Ah, vale. Bueno, pensaba que digo, si quieren me pongo de carrete, el perfil más guapo que tengo. Bueno, seguimos. Entonces, hermano, lo importante es hacer vida de iglesia y decir un día, hermano, tú puedes encontrarte en tu casa que estás tal vez a lo mejor triste, estás aburrido, a lo mejor ya no tienes alguna actividad. Y a lo mejor estás esperando que alguien te llame. Y si no te llaman, luego juzgan. Luego dice, no me han llamado. Menuda iglesia. El pastor no me llama. O el pastor está. Y la vida de iglesia la tenemos que hacer todos. Amén. Así que, querido hermano, el versículo 13 hay una cosita que a mí me gustaría destacar porque aquí va a los hombres. Esto va dirigido a los hombres. ¿Sí? Dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias. Ahí ya no estaban ni las mujeres ni los niños. Estaban los que tienen que tener autoridad, porque son conscientes de la vida espiritual, y todo el pueblo, sacerdote y levita, Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Aquí, cuando menciona, en otros textos, cuando menciona los cabezas de la familia, era como que ellos estaban los primeros convocados de parte de Esdras. Porque tenían la responsabilidad de llevar a sus familias y ministrar a sus familias los asuntos espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, y os digo con toda confianza, los hombres del siglo XXI, qué flojitos somos. Qué flojitos somos. A veces, hermano, miren, aquí yo no lo he visto, pero yo en la iglesia donde está, yo veía, y a veces yo veía a los hombres que iban a la iglesia y entraba la mujer un poco más adelante y el hombre detrás. Y parecía su hijo, no su marido. Y tú indagabas, y iban, ¿por qué? Porque mi mujer viene y la vengo a acompañar. Y la mujer ahí, con la lengua afuera, trabajando para la obra del Señor, orando, buscando. Y el hombre, no es conmigo la cosa. Porque no tiene identidad, porque no sabe ni quién es, no sabe quién es Dios para él, y mucho menos no sabe quién es Él para Dios. Entonces es como yo a veces digo en broma, pasé, vi y entré. Pues no me entero de nada, porque no es conmigo la cosa. Y eso es el problema que tenemos los hombres. Y es el principal foco de mal que existe en las iglesias, es la pobreza espiritual que vivimos los hombres, la flojedad espiritual que vivimos nosotros. Siempre con excusas, siempre con nuestra boca sale excusa, y siempre tenemos una respuesta para todo, pero para servir a Dios y para consagrar, estar el primero y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, no, eso es el pastor que para eso ha sido llamado. Y lo digo, hermano, porque la obra de Dios es la obra de Dios en una iglesia, no es en una persona, en una silla, en una no, es a todos. Vamos a concluir. Y vamos a ir directamente al versículo 17 y 18 para cerrar este sermón. No sin antes una cosa importante. Saben que ellos, en el versículo 14, dice que después de que vieron, orado, leído la ley de Moisés y demás, dice que les mandó que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne en el séptimo. Es decir, la fiesta de los tabernáculos. Escucha, presta atención en esto. La fiesta de los tabernáculos. Si tú te vas a Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39, Jesús, en la fiesta, puesto los pies en la fiesta de los tabernáculos, les profirió unas palabras que cuando nosotros las leemos a lo mejor sí, nos llega, entendemos, pero se fue dirigida a este pueblo, que se habían olvidado de donde Dios los había sacado. ¿Y qué les dijo? Miren, vayan conmigo porque quiero leerlo los dos versículos. En Juan 7, 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, es decir, la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sabe lo que Jesús vino a decir con estas palabras?
Vosotros recuerdan cuando fueron deportados a Babilonia y yo con mano poderosa los hice regresar a la tierra prometida para que ustedes me adoren. Acto seguido Jesús, en el capítulo 4 de Juan, dice que Dios ya no busca adoradores en el templo ni en el monte. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero puestos en pie en la fiesta, porque los judíos en ese momento, ¿qué estaban celebrando? Estaban recordando, para eso son las celebraciones, para recordar ese momento que ellos vivieron, esos 70 años de esclavitud en cautiverio. Entonces Jesús le dijo, bueno, ustedes ahora yo estoy aquí, dice Jesús, y si ustedes no quieren seguir siendo esclavos, que lo son, los judíos, los que creen en mí, de tu interior, no de la iglesia ni del pastor, ni de tu interior, correrán ríos de agua viva. Yo no sé si alguna vez tú has tenido mucha sed y no has podido beber agua. En pleno verano, yo sí. Trabajando en un tejado, no me podía bajar y ya estaba, me moría ahí ensolado, estaba negro como tal, y estaba ahí. Pero sabes que el agua es la presencia de Dios, es un refrigerio, porque trae paz, calma la sequedad, la sed en nuestras vidas. Y encima nos refresca y nos hace llevar frutos para Él. En los 2, 17 y 18 dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rey. Amén. Esa alegría, esa sensación que ellos tuvieron, la tuvieron con justificación por lo que ellos estaban viviendo. Yo espero, hermano, que no tengamos que pasar por lo mismo que tuvieron que pasar ellos. ¿Por qué? Porque miren, déjame leer Jeremías 29, porque saben que Jeremías, allá por el año 600 a.C., fue quien profetizó que Israel iba a ser llevado a cautividad, porque ya se acabó el tiempo de darle tiempo para que se arrepintiera. Pero miren lo que dice el capítulo 21, y esto va para ti, hermano, y para mí. Versículo 4. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si tú crees que lo que tú haces a modo personal no tiene nada que ver con lo que va a vivir generalmente en tu vida y en la vida de los que te rodean, estamos totalmente equivocados. Lo que tú hagas en el modo personal va a repercutir en tu entorno, para bien o para mal. Versículo 8. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor. Porque así ha dicho el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Despertaré en vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé, y esto va para nosotros, hermanos, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, dice, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí?, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo, dice el Señor, oiré
desde los cielos su clamor. Así que, hermanos, esta palabra nos va a todos, nos va a todos, a mí el primero, que aprovechemos lo que Dios te da. No lo tengas en menos, hermano. No digas, oh, me aburro, me aburre la palabra, me duermo, ahora estoy viendo la hora de comer, que tengo hambre. Hermano, sino que valoremos lo que Dios nos da. Amén. Valoremos. Amén. Así que vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tu gracia y tu amor es incomprensible y es infinito en nuestras vidas. Dios mío, sabemos que vamos a tener que pasar por pruebas, por tribulaciones en nuestra vida. Señor, líbranos de tener que pasar, Señor, de ser llevados espiritualmente en cautividad, sino que podamos, Dios mío, como pueblo tuyo, ser, como decía tu profeta Samuel, mi Dios, que no es tanto lo que hagamos para ti, sino el obedecer tu palabra y prestar atención a tu palabra, Señor. Por eso, una de las cosas, Señor, que más nos cuesta es oír tu palabra, es oír y prestar atención. Líbranos de todo esto, Señor, y yo te pido una bendición especial para cada uno de los que me están escuchando, de que han escuchado este sermón, Señor, tanto de los que están aquí como los que están lejos, Dios mío. Los bendigo en tu nombre y te pido, Señor, que esta palabra pueda hacer mella en todos nosotros, Dios mío, en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.